General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta, y yo ni recuerdo faltas, ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir con serenidad y con inteligencia, y desde ya lo autorizo a que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en las que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por el que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria, para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más y no la más dura, de la que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que pueda azotarse a una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy en este momento como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidad. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió tener también una madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted, y que usted, por enceguecido que esté, debe saber eso tan bien como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo desde este rincón de miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio. Salvadora Medina Honrubia, Cárcel del Buen Pastor, julio 5 de 1931. 1931, unos pocos meses después de que el general Uriburu diera un golpe de Estado en Argentina y se hiciera con el poder a la fuerza, representando a nadie, o mejor dicho, a los grandes poderes económicos que siempre han estado detrás de los golpes militares de mi país y de todos los países del mundo, incluso hoy en día, por supuesto. Solo unos meses después de haber dado el golpe militar, el general Uriburu encierra a unas cuantas personas por diversos motivos, más o menos inconstitucionalmente. Por supuesto, una de ellas es Salvadora Medina Honrubia. Salvadora es una escritora, dramaturga, militante, política, una pieza fundamental de la cultura de la Argentina de entonces. Y ante su detención, ante su reclusión en la cárcel del Buen Pastor, como se desprende de la carta que ella misma firma, ante su detención, digo, se pronunciaron muchísimas destacadas figuras de la cultura y de la literatura pidiendo la liberación de Salvadora y haciéndolo a la usanza, pidiéndole al general tenga bien liberar a la mujer que encerró, pidiéndole al general magnanimidad que Salvadora rechaza de plano en esta carta absolutamente maravillosa que te acabo de compartir. Fue con esta carta que me dio a leer María de los Ángeles Sanz, mi profesora de Historia del Teatro Argentino hace muchísimos años,
Digo, fue con esta carta que yo llegué a Salvadora y fue ahí, tal como imagino que ella sospechaba, que se encendió la llama de una fascinación que me acompaña hasta el día de hoy, una fascinación por esta mujer increíble, maravillosa, brillante y contradictoria como muy pocas, pero sobre todo silenciada como tantas mujeres. La pregunta de por qué no todas, todos conocemos hoy en día a Salvadora Medina Onrubia. ¿Cómo es que desaparece una persona, el legado de una persona, la obra de una persona? ¿Cómo se invisibiliza una obra y un trabajo tan relevante como el de Salvadora Medina Onrubia? Salvadora, la mujer que tiene el coraje de escribir estas cartas al general Uriburu, libró antes unas cuantas batallas. En este video quiero compartirte un poquito de ella como para contagiarte la fascinación y para hacer un poquito de justicia ante tanto silencio sobre su obra y su legado. Podríamos hablar, si vamos hacia atrás, de una Salvadora que nació en Gualeguay, en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Allí se crió, allí estudió, allí se formó como maestra y allí dio sus primeros pasos como periodista, que era la carrera que ella decidió, el oficio que ella decidió ejercer. Desde Gualeguay se fue hacia Buenos Aires con el claro objetivo de triunfar en la capital. Llevaba bajo el brazo su obra Almafuerte, una obra de teatro que soñaba estrenar, y llevaba en su otra mano a su hijo al que siempre llamó Pitón por la característica peculiar de su abrazo, su hijo solo de ella, ese que tuvo a poco de cumplir 18 años, poco antes de cumplir 18 años, y de cuyo padre eligió no decir nunca nada. Sí, por supuesto que hay rumores y sí que hay teorías sobre quién es ese padre, pero decidimos respetar la voluntad de esa mujer que decidió que ese hijo sería suyo, sería de ella y sería por su elección que ese hijo tendría vida y sería criado en un hogar que lo amara muchísimo. Y así fue. Salvador llegó a Buenos Aires con Pitón de la mano y Almafuerte bajo el brazo en 1913. En 1914 estaba estrenando Almafuerte. Al día siguiente de llegar a Buenos Aires se presentó en el diario La Protesta, el diario anarquista más importante de Buenos Aires, más importante de Argentina, del Río de la Plata. Salvadora se consideraba anarquista, era una militante anarquista, se presentó en ese diario pidiendo trabajo, la contrataron, el diario anunció poco después con nombre y apellido la contratación de Salvadora Medina Onrubia, donde haría también varias colaboraciones como periodista y como activista, como militante. Salvadora sería la primera mujer en ser oradora en un acto obrero del 1 de Mayo, cuando los actos del 1 de Mayo tenían una relevancia tremenda, donde eran realmente masivos, donde realmente se paraba el país. Los obreros se hacían oír sus demandas, peleaban por sus derechos, sobre todo laborales, pero también sociales, políticos, cívicos en general, y donde las mujeres, a veces con mayor o con menor éxito, también reclamaban nuestros derechos, los derechos cívicos, los derechos sociales, los derechos políticos. En ese contexto, Salvadora fue la primera mujer en dar un discurso, en ser oradora en un acto del 1 de Mayo, del Día del Trabajador y la Trabajadora. Gracias a que en el diario de La Protesta salió su nombre y su apellido, del otro lado, un Natalio Botana que hacía pocos meses había abierto su diario Crítica, diario que sería sumamente relevante, mucho más que relevante, sería un diario bisagra en todo lo que es la historia de la prensa, la manera de comunicar, la gestión de los periódicos. Crítica se disputaría siempre la representación del pueblo, de lo popular, tendría 300.000 tiradas diarias en algún momento, pero entonces hacía pocos meses que había abierto, y desde su propio diario Natalia Botana se burlaba de aquella chica, de las chicas periodistas, decía él, con paternalismo y sorna, que firmaban con su nombre en un diario prohibido, evidentemente. Hacía poco que el diario anarquista La Protesta había celebrado el ajusticiamiento de Ramón Falcón a manos de Simón Radowisky. Simón Radowisky, el joven anarquista que luego
de cometer este hecho había sido detenido y torturado y enviado a la cárcel del fin del mundo, a la cárcel, al presidio de Ushuaia, uno de los más terroríficos, que de hecho fue muchísimos años después cerrado por cuestiones humanitarias. Allí había sido enviado Simón Radowisky, estuvo preso viviendo torturas absolutamente indecibles durante más de 2 décadas. Salvadora sería quien más adelante lograría su liberación. Eh, no solo consiguió en un momento el financiamiento y fue parte del diseño de la fuga de uno de los penales más de máxima seguridad del mundo, un penal modelo en cuestión de seguridad. Simón Radowisky, con la ayuda de Salvadora y otros compañeros anarquistas, se supone que Durruti fue uno de los que participó de esa fuga. Simón Radowisky se fugó, finalmente al llegar a Chile fue delatado, fue recapturado y vuelto a encarcelar, pero Salvadora siguió insistiendo y aun cuando desde todos los rincones del mundo se pedía por la liberación humanitaria de Simón Radowisky, la que lo consiguió finalmente fue Salvadora Medina Honrubia, una mujer que increpó al presidente Hipólito Yrigoyen momentos antes de que firmara su dimisión como presidente de la República, lo instó a que incluyera en la lista de personas indultadas a Simón Radowisky, lo logró y Radowisky consiguió su libertad gracias a ella. Se encontraron en el Río de la Plata. Radowisky obtuvo su libertad, pero le fue prohibido ingresar al territorio argentino, entonces se encontraron en el Río de la Plata. Radowisky desembarcó en Montevideo. Esa fue la única vez que se vieron 2 personas que se consideraban mutuamente hermanas. Hay cartas preciosas de una y de otro confirmando ese vínculo, ese amor que ambos se tenía tan particular, un amor tan particular, un compañerismo en las ideas y en la certeza de las causas justas, eh, que los acompañaría por siempre, pero se vieron físicamente una sola vez, esa vez cuando Simón Radowisky fue liberado. Radowisky no cesaría en sus convicciones e inmediatamente después de ser liberado, después de más de 20 años de estar preso y de pasar horrores en el fin del mundo, se fue hacia España a acompañar la causa de la República antes de que el otro dictador, esta vez Franco, se hiciera cargo del golpe de Estado y de la dictadura que asolaría España durante 40 años. Volviendo a Salvadora, a esa Salvadora que recién llegaba a Buenos Aires, no debe haber tomado con muy buenos ojos que la llamaran esta chica periodista, y devolvió el guante en el Twitter de la época, desde el diario La Protesta, le devolvió el comentario a Botana, el comentario que Botana hizo en el diario Crítica, refiriéndose indirectamente a los prostitutos, a los periodistas prostitutos que negociaban con el régimen. Esto que parecía una enemistad total y absoluta, y probablemente lo era, terminó porque las cosas son completamente impredecibles, las cosas de la vida, terminó en un gran amor y también en un gran odio. Natalio Botana y Salvadora Medina Honrubia fueron pareja durante muchísimos años, tuvieron 3 hijos. Natalio adoptó a Pitón, a quien adoraba profundamente y con quien Salvadora disputaba el amor de su hijo tan especial. Tuvieron, otros 3 hijos, 2 varones y una mujer, y al parir a la mujer fue cuando Salvadora aceptó casarse, entendiendo que ella podía tomar sus decisiones, pero no quería hacer que su hija pasara por las inconveniencias que la sociedad le tenía de parada siendo hija de padres no casados, así que accedió recién en ese momento y por su hija a casarse, algo con lo que ella no estaba de acuerdo como militante anarquista convencida que era, con todas las contradicciones del caso, como cuáles. Salvadora participó en muchísimos mítines anarquistas, en muchísimas en muchísimas protestas, estuvo en riesgo más de una vez, ayudó a sus compañeros y compañeras de diferentes maneras, con el cuerpo, con la pluma, con las ideas, con su voz, luego con sus privilegios que adquirió al estar casada con Natalio Botana, cuando Natalio Botana se convirtió en el gran millonario de la época, equiparado por muchos al ciudadano Kane. En su mansión descomunal y absolutamente obscena, Salvadora
recibía, escondía, daba refugio a compañeros y compañeras perseguidos por la policía, perseguidos por la ley, cuando la ley de residencia expulsaba del país a aquellos inmigrantes que infringieran la ley. Salvadora los refugiaba en su casa, les salvaba la vida en muchos casos. Iba a los mitines anarquistas cuando ya era una millonaria, esposa de un millonario, con su Rolls Royce, con la estrella roja pintada en la puerta. Un personaje absolutamente maravilloso, apasionante, contradictorio. Para hablar de Salvadora podríamos hablar de un montón de cosas, de su biografía, de su vida, de sus contradicciones, de sus amores, de la vinculación que tuvo con otros y otras colegas. Podemos hablar de la Salvadora amiga de Alfonsina Storni, con quienes tuvieron vidas prácticamente espejadas y que las compartieron hasta el final. Salvadora alojó a Alfonsina en los últimos días de su enfermedad terminal, hasta que Alfonsina decidió irse a Mar del Plata y acabar con su vida. Podemos hablar de la Salvadora que dio cobijo, que le dio trabajo a la jovencísima América Scarfó, quien había sido pareja de Severino y Giovanni, días después de que el régimen de Uriburu lo fusilara a él y a su hermano Paulino Scarfó. Ella recibió a América y le dio trabajo. Mucho tiempo después se lo daría también a Ilvo di Giovanni, el hijo de Severino, cuando éste creciera, le dio también trabajo en crítica. Podríamos hablar de esa madre que perdió a Pitón en un evento nunca esclarecido del todo, pero que la arrojó a una dependencia de por vida de la morfina y un acercamiento incluso mucho más profundo de lo que tenía desde el principio con el esoterismo, con el karma, con esta convicción de un más allá que también era propio de la época. Estamos hablando de una época en la que Krishnamurti era un boom. De la teosofía participaban varios intelectuales, además de ella, por ejemplo, Roberto Art, su también amigo. Podemos hablar de todas las contradicciones que tuvo Salvadora con su convicción anarquista, pero me gustaría para eso citar a Vanina Scales, que dijo lo siguiente: el anarquismo para Salvadora fue un refugio ético para el deseo, amparo para su voluntad, un hogar al que volver. Vamos otra vez. El anarquismo a Salvadora le permitió ejercer su desenfado, desatar su insolencia, despreciar la obsecuencia, sellarse la frente con orgullo de anormal, poder maldecir los sueños cortos y reírse de los sirvientes funcionales, porque en ella personalidad y convicción se tejieron juntas. Por eso probablemente es que es imposible pensar a Salvadora sin el anarquismo, sin su compromiso o convicción anarquista con las particularidades que ella le dio. Pero quiero también rescatar a esa mujer que llegó a Buenos Aires con una obra de teatro bajo el brazo y meses después la estaba estrenando en el Teatro Apolo, incluso en un contexto en donde la cobertura que le dio su compañero de periódico, en principio alguien de sus mismas ideas, en principio un hombre que la respetaba y con quien coincidía, que elogió su obra, pero probablemente inconsciente, porque así es el patriarcado y el machismo arraigado en las estructuras sociales, políticas, incluso militantes, escribió una reseña completamente paternal que es bastante indigna de su obra. También podríamos hablar de los amantes de Salvadora, de los y las amantes de Salvadora, de una mujer que ha vivido con total consecuencia su idea de amor libre, que ha vivido su sexualidad con total libertad en una época mucho más compleja incluso que la actual, para ello, una mujer completamente de vanguardia en ese sentido. Podríamos hablar incluso de sus contradicciones políticas menos pintorescas que ir a un mitin anarquista montada en su Rolls Royce con una estrella roja pintada en la puerta. Podríamos hablar de los escritos que publica, que pega en los espejos y en las paredes del diario Crítica cuando lo dirigía ella, ejerciendo como patronal sin asumirse del todo y probablemente confundiendo empleados y empleadas con hijos y familia. Podemos hablar de la Salvadora que disputó con el peronismo, tanto con Perón como con Eva, en la representación del pueblo, desde y a través del diario Crítica. Podemos hablar de sus enfrentamientos ideológicos y argumentales, podemos hablar de cómo perdió toda la fortuna a raíz de ese enfrentamiento con Perón, con Eva, en un momento muy poco feliz y con una
carta, con un escrito muy poco feliz también. Podríamos hablar de la consecuente con sus ideas y de la contradictoria. Podríamos hablar de su literatura, de sus escritos políticos, de su poesía, de su esoterismo, de su misticismo o de su teatro. Yo quiero hablar del teatro de esta mujer que ha sido obscenamente silenciada. En la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional Argentina se rescatan piezas teatrales de Salvadora. Se rescatan El hombre y su vida, La solución y Las descentradas. En El hombre y su vida, Salvadora da cuenta de la extrema lucidez que tiene escribiendo una obra sobre la Guerra Civil Española en el mismo año en el que esta empieza a suceder. Un hombre y su vida es de 1936. Fíjate que Salvadora subtitula la obra Un hombre y su vida como Bajo la advocación del momento encendido de España, una comedia en 3 actos y 5 cuadros de 1936. La obra es excelente en sí misma, pero de verdad además da cuenta del nivel de lucidez política de esta mujer al poder leer, retratar y transformar artísticamente el tiempo en el que está viviendo. Yo recomiendo muchísimo acceder a su teatro, tanto Las Descentradas, su obra más famosa, de la que evidentemente vamos a hablar ahora no más, como La solución, Un hombre y su vida, y también Almafuerte. Almafuerte fue editado por Buenavista, por la colección Las Antiguas, gracias al trabajo de Lucía de Leone, una especialista también en la obra de Salvadora Medina Honrubia, que ha hecho un trabajo muy interesante, que recomiendo muchísimo. Pero si hablamos de su teatro, inevitablemente vamos a hablar de Las Descentradas y de momentos maravillosos que tienen sus personajes. El argumento, en este caso, a mí me parece completamente circunstancial. Es interesante, por supuesto que hace a la obra, pero hay 2 momentos que a mí siempre que he abordado este texto para diferentes situaciones me han atravesado completamente. Uno es el momento en el que Elvira y Juan se conocen. Juan es periodista y Elvira quisiera poder ser hombre. Tienen una conversación muy picadita, no ausente de coqueteos, y ella le dice, en respuesta a un comentario que le había hecho él antes, ¿le gusta a usted ser amigo de mujeres? Juan, inefablemente. Elvira, me lo explico. A mí no. Hablar con mujeres me opia, me estufa, me esgunfia. ¿Qué es eso?, me pregunta él. Lunfardo puro, un idioma encantador. Yo lo he adoptado para mi uso personal. Es usted pintoresca, le dice Juan. Alegre si le digo una cosa. ¿Qué cosa? Usted no me hacía ni me hace el efecto de una mujer. Su voz me desconcertaba. Charlando se me ocurría que podía ser usted un muchacho, un buen camarada con quien podía tener deliciosas conversaciones de sobremesa, filosofar, alacranear. Elvira le responde, eso último seguro, a mí me encantaría ser un muchacho. Saldríamos juntos, conversaríamos, yo fumaría cigarrillos con las piernas cruzadas y tendría el divino derecho de poder hacer todo lo que se me ocurriera. Qué equivocada está, le dice Juan, ahora es cuando lo tiene. Elvira, ahora no, ahora soy mujer. Calcule si quisiera ser su amiga, su camarada. Yo estaría encantado. Y me diría cursilerías, se creería denigrado si no me hacía el amor. Juan, yo no soy un tonto. Elvira, qué gracia, pero es un hombre. Esta parte de este texto, toda esta escena, en realidad me parece súper interesante, me parece muy, muy lúcida, pero además da cuenta del lugar que tenía el hombre y la mujer en aquella sociedad y cuál era el que Salvadora disputaba para todas las mujeres, el soberano derecho de hacer lo que quisiéramos, como por ejemplo pensar, debatir, filosofar o fumar o cruzarnos de piernas. Y quiero también compartir ese otro momento maravilloso y desgarrador que comparten las amigas Elvira otra vez y Gloria en un momento otro muchísimo más avanzada la obra, en donde
más allá de pensar en el alter ego de Salvadora, que nos es inevitable, sí podemos ver sus ideas un poco desdobladas en dos personajes. Las amigas están hablando en un momento sobre el talento. Hay un teatro dentro del teatro por el cual Salvadora hace a su personaje escribir una obra que se llama Las Descentradas. Es decir, en su obra Las Descentradas, la autora hace que uno de los personajes escriba una obra de nombre Las Descentradas y justifique el porqué. Elvira se pregunta si a Gloria la esperará su tocaya por algún recodo. Gloria dice que no, que tiene demasiado talento para que la Gloria venga a mí, dice ella. Gloria es una mujer que se ha separado y que por eso ha perdido la tenencia de sus hijos, por el hecho de separarse de su marido a quien ya no ama. Ella en un momento dice, no amar, bueno, vaya y pase, pero dejar de amar a quien se ha amado es insoportable. Gloria dice, mi tocaya es el premio del genio, pero para llegar a ella el genio no basta, hay que trabajar. Ella ama a los obreros rudos que se le sacrifican, que sangran por ella, es una vampiresa. Por eso, siempre el que triunfa es el más trabajador, no el más inteligente. Qué maravilla. Y hablando sobre estas desentradas de las que habla Gloria en su texto, un texto que no le deja leer a Elvira, le explica que su heroína es hermana nuestra de Elvira y Gloria. En ella estamos nosotras, todas nosotras, las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás. Las que entre la gente burguesa somos ovejas negras y entre las ovejas negras somos inmaculadas. Dice Gloria, somos muy pocas las descentradas y lo ocultamos como un pecado y somos tan descentradas que caemos en cualquiera de las otras categorías. Entonces, dice Elvira, quedarse descentrada ya es un centro, y Gloria remata. Y claro, somos las que sufrimos, las rebeldes a nuestra condición estúpida de muñecas de bazar, entiéndeme bien, no de mujer. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Los derechos que queremos son solo los que nos dé nuestro talento. Las Descentradas es de 1929, una obra maravillosa, pero que da cuenta necesariamente de la lucidez de su autora, de qué es lo que estaban debatiendo y por qué estaban luchando las mujeres feministas de esa época. Podemos acceder a eso a través de su maravilloso teatro o podemos acceder también a través de la maravillosa obra, esto está al revés, la maravillosa biografía de Vanina Escales, Arroja la bomba, ahora te lo voy a dejar ahí del derecho, Arroja la bomba, Salvadora Medina Honrubia y el feminismo anarco, es la biografía de Vanina Escales con la que yo considero que por fin se le hace justicia a la historia y a la obra de esta mujer. Te la recomiendo por sobre todas las cosas si querés acercarte a una mujer increíble con todas las contradicciones de una mujer, de una persona. Hay muchos más libros sobre Salvadora, sobre su vida y sobre su obra que me gustaría recomendarte, te los voy a dejar en la descripción de este video, sobre todo la biografía de Vanina Escales, pero estos son algunos otros libros a los que recurrí en mi investigación sobre la vida de Salvadora porque no pierdo la esperanza de algún día poder terminar mi tan postergado proyecto de realizar una biografía teatral sobre Salvadora Medina Honrubia. He descartado algún material que no me ha parecido serio, no me ha parecido a la altura, sea de Salvadora como también de la rigurosidad histórica o de la rigurosidad que se espera a la hora de llevar adelante una investigación, pero sí me he quedado con algunas lecturas necesariamente subjetivas como Memorias de Elvio Botana tras los dientes del perro, escribe una especie de biografía en donde se mete con su madre que da gusto. Salvadora, una mujer de crítica de Emma Barrandegui, que fue además de una gran escritora argentina, fue secretaria de Salvadora, fue amiga. Regueros de tinta de Silvia Zaita para entender la relevancia que tuvo el diario Crítica en
en el Río de la Plata, en América Latina, pero en el periodismo en general, y desde luego la obra directa de pluma de Salvadora. Ahora me encantaría a mí saber si conocías a Salvadora Medina Onrubia, si conocías a esta mujer, algo de su biografía, si conocías su obra, si te interesa que cada tanto sigamos escarbando por aquí en personajes que por lo menos a mi criterio vale la pena tener más a mano y conocer tanto su historia como su obra. Nos leemos en comentarios y nos vemos en el próximo video. A mí esta parte me sigue dando vergüenza, pero si te interesó este contenido, si te interesa el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y a que lo compartas con todas aquellas personas a quienes crean que puede interesarles también.